Saludos estudiantes del ciclo 5. Mi nombre es Lina Fernanda Montero y el día de hoy veremos el respeto por la diversidad en los derechos humanos. Para abordar el tema, desarrollaremos los siguientes puntos. Primero, derechos indígenas en Colombia y segundo, derechos de los indígenas en la Constitución de Colombia de 1991. Los derechos indígenas en Colombia. En Colombia existen cerca de 600.000 indígenas y el Estado los considera como patrimonio nacional invaluable gracias a su gran riqueza cultural y social y a todos los conocimientos ancestrales que ellos poseen. Los indígenas se encuentran organizados en 81 grupos. Hablan 75 lenguas diferentes y habitan en el 25% de nuestro territorio. Los derechos indígenas en Colombia de la Constitución de 1991. Primero tenemos que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica. Está en la obligación de reconocerlos como parte del territorio y además está en la obligación de proteger las riquezas culturales propias de los indígenas. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales, como nuestro idioma español, y son oficiales en los territorios indígenas. Estas lenguas y dialectos deben ser respetados, ya que son parte de la identidad cultural de las comunidades. Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riquezas arqueológicas tienen derechos especiales sobre los patrimonios culturales que ahí se levantan. Y estos derechos están reglamentados por la ley. Las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, que son de pertenencia exclusiva a las comunidades indígenas. Reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que compartan territorios fronterizos a condición de reciprocidad. Crea cargos de senadores y un número a reglamentarse de hasta 5 representantes a elegirse en la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Esto quiere decir que los líderes y representantes de las diferentes comunidades indígenas pueden acceder a cargos públicos, pueden tener una participación política en nuestro territorio. También establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes. Esto quiere decir que dentro de los territorios indígenas existe la libertad de crear sus propias leyes. Estas leyes normalmente se adecúan a la cultura propia, a la forma de pensar, a la cosmovisión que tienen las comunidades indígenas. Sin embargo, tenemos que estas leyes
libres, por decirlo de alguna manera, deben adaptarse o deben adecuarse y no pueden ser contrarias a la Constitución y a las leyes nacionales. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.